Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propia hija. Esas palabras que te cortan el alma, que te hacen dudar de todo lo que construiste durante 68 años de vida. Palabras que cambiarían mi existencia para siempre. Antes de continuar, quiero que sepas que lo que vas a escuchar no es ficción. Es mi historia. Una historia que necesito contar aunque me duela recordarla. Porque si a mí me pasó, puede pasarle a cualquiera. Y tal vez, solo tal vez, mi experiencia pueda ayudar a alguien más. Era un viernes por la tarde cuando recibí esa llamada. Mi hija Andrea, mi única hija, me citó en su casa. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante», me dijo con esa voz que yo conocía tan bien. Esa voz que me había llamado papi durante 32 años. Esa voz que me pedía cuentos antes de dormir, que me llamaba desde la universidad para contarme sus logros, que lloró en mi hombro el día que murió su madre. Llegué puntual como siempre. Toqué el timbre de esa casa que yo mismo ayudé a comprar. Sí, esa casa con jardín que Andrea soñaba desde niña, la que me costó 10 años de ahorros adicionales. La puerta se abrió, pero no fue mi hija quien me recibió. Fue él, Rodrigo, su esposo de 3 años. Ese hombre que siempre me miró con una sonrisa demasiado perfecta, demasiado calculada. «Don Fernando, pase», me dijo con esa cortesía fría que me ponía los pelos de punta. Entré. La sala estaba en penumbras, las cortinas cerradas en pleno día. Andrea estaba sentada en el sofá con una carpeta azul sobre sus piernas. No se levantó a abrazarme, no me ofreció café. Simplemente me miró y señaló la silla frente a ella. «Papá, siéntate, por favor». Me senté, mi corazón ya latía más rápido de lo normal. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, en esa tensión que llenaba la habitación como un gas tóxico. Rodrigo se paró detrás de Andrea, con las manos sobre sus hombros, como un titiritero y su marioneta. Y entonces mi hija abrió esa carpeta azul. Vi papeles, muchos papeles. Reconocí mi firma. Reconocí los sellos del banco. Reconocí los documentos del testamento que había firmado apenas 6 meses atrás, cuando el médico me dijo que mi corazón no estaba tan fuerte como antes. «Papá», comenzó Andrea sin mirarme a los ojos, «hemos estado revisando tus finanzas. Rodrigo es contador, ¿sabes? Y nos preocupa tu situación. Mi situación. Yo tenía mi casa pagada, mi pensión, mis ahorros de toda una vida. $300,000 que había juntado con sudor trabajando 12 horas diarias en mi taller de carpintería. Dinero que pensaba dividir entre Andrea y las 2 fundaciones que apoyaban niños huérfanos, porque yo sabía lo que era crecer sin padre. «No entiendo, hija. ¿Qué situación?» Rodrigo se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que no pude identificar en ese momento. Ahora sé que era codicia. Ambición pura y desnuda. «Don Fernando, usted está envejeciendo. Vive solo en esa casa grande. ¿Qué pasa si se cae? Si le da un infarto y nadie está ahí? Hemos pensado, sería mejor que nos transfiriera sus bienes. Nosotros nos encargaremos de todo. De la casa del dinero. Usted podrá vivir tranquilo». Las palabras me golpearon como un martillo. Tranquilo. Transfiriendo todo lo que había construido. «Papá», continuó Andrea. Y ahora sí me miró. Pero esos ojos ya no eran los de mi niña. Eran fríos calculadores. «Es por tu bien. Además, ese dinero que quieres dejar hacia esas fundaciones. ¿No crees que tu propia hija lo necesita más? Rodrigo y yo queremos expandir el negocio. Comprarnos una casa más grande. Darte nietos en un lugar adecuado». Nietos. Usó la palabra nietos como un anzuelo. Como un arma. Pero lo que vino después... Lo que dijo después destruyó algo en mí que nunca se volvió a reparar. Además, papá, seamos honestos. Mamá se murió cuidándote durante tu depresión. Sacrificó su salud por ti. Yo sacrifiqué mi adolescencia ayudando en casa. ¿No crees que es hora de que nos devuelvas algo de todo eso? El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Devolverles? Mi María se había sacrificado. Mi hija había sacrificado su adolescencia. Me quedé paralizado en esa silla mirando a esa mujer que ya no reconocía como mi hija. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré.
Rodrigo puso sobre la mesa un documento. Ya preparamos todo. Solo necesitamos que firme aquí don Fernando. Es un poder notarial completo. Para que podamos manejar sus cuentas, vender su casa si es necesario tomar decisiones médicas. Todo por su bien claro. Mis manos temblaban, no de miedo, de furia, de dolor, de traición. Pero no dije nada. No en ese momento. Porque en ese instante comprendí algo fundamental: había perdido a mi hija. Pero tal vez, solo tal vez aún podía salvar mi dignidad. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Durante 45 años trabajé con mis manos construyendo muebles que hoy están en cientos de hogares. Durante 32 años fui padre de una niña llamada Andrea, a quien amé más que a mi propia vida. Y durante 25 años fui el esposo de María, mi compañera, mi luz, mi todo. Vivo en Guadalajara, México. En una casa que compré con mi primer gran contrato de carpintería. Una casa modesta pero digna, con un pequeño jardín donde María cultivaba rosas. Rosas rojas que ahora yo riego cada mañana hablándole a su recuerdo. Cuando María murió hace 5 años, el mundo se derrumbó. Ella no murió cuidándome durante ninguna depresión como Andrea se atrevió a decir. María murió de cáncer. Un cáncer fulminante que se la llevó en 6 meses. Y yo estuve ahí cada segundo, sosteniéndole la mano, limpiándole la frente, prometiéndole que cuidaría de nuestra hija. Esa promesa se convirtió en mi razón de vivir. Trabajé más duro que nunca para dejarle a Andrea un futuro seguro. Rechacé ofertas de retirarme de vender el negocio. Seguí trabajando incluso cuando mis manos comenzaron a dolerme, cuando mi espalda protestaba cada mañana. Porque quería que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve: seguridad económica, educación, oportunidades. Le pagué la universidad completa. Carrera de administración en la mejor institución privada de la ciudad. Le compré su primer carro cuando se graduó. La ayudé con el enganche de su casa cuando se casó con Rodrigo. Un hombre que llegó a nuestras vidas hace 3 años y medio con su traje bien planchado y sus promesas de cuidar de su princesa. Yo quería creerle. Quería confiar en que mi hija había encontrado a alguien bueno. Alguien como yo había sido para María. Pero desde el principio algo no cuadraba. La forma en que Rodrigo miraba mi reloj, mi casa, mi carro. La forma en que hacía preguntas sobre mis inversiones, mis propiedades. Don Fernando ya pensó en su retiro. Tiene un buen plan financiero. Al principio pensé que era interés genuino. Un yerno preocupado por su suegro. Pero María me había enseñado algo antes de morir. Me tomó la mano en su cama del hospital y me dijo: Fernando, cuida lo que construimos. Hay personas que ven tu bondad como debilidad. No dejes que nadie se aproveche de ti. Ni siquiera... No terminó la frase. Pero ahora entiendo que tal vez en algún nivel María presentía algo. Veía algo en Andrea que yo me negaba a ver. Esa ambición que había comenzado a crecer en nuestra hija desde la adolescencia. Esa necesidad constante de más. Andrea no tuvo una adolescencia difícil. Tuvo amor, techo, comida, educación. Sí ayudaba en casa como todos los hijos deberían hacer. Pero sacrificio, no. Esa palabra era una mentira que ahora usaba para manipularme. Cuando salí de esa casa aquel viernes manejé en silencio por 2 horas. No fui a mi casa. Fui al panteón. Me senté frente a la tumba de María y lloré como no lloraba desde su funeral. Perdóname, mi amor, le dije a esa lápida de mármol blanco con rosas grabadas. Perdóname por no proteger mejor lo que construimos, por no ver lo que estaba pasando con nuestra hija. El viento movió las hojas de los árboles. Y juro que sentí su presencia. Esa misma sensación que tenía cuando ella me abrazaba por detrás, mientras yo trabajaba en el taller. Ese calor en el pecho que me decía, no estás solo. Pero sí estaba solo. Completamente solo. Mi hija me había traicionado. El amor de mi vida estaba muerta. Y yo, un hombre de 68 años con el corazón débil y las manos cansadas, tenía que decidir qué hacer. Firmar esos papeles. Entregarle todo a Andrea y Rodrigo. Confiar en que cuidarían de mí. O encontrar otra salida. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en la sala mirando las fotos en la pared. Andrea de bebé en mis brazos. Andrea en su primera comunión con su vestido blanco. Andrea graduándose con su birrete y su sonrisa enorme. Andrea en su boda bailando conmigo la última pieza del vals. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo la había perdido? El sábado por la mañana Andrea me llamó. Papá, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Rodrigo dice que entre más rápido lo hagamos mejor. Hay beneficios fiscales si actuamos antes de fin de mes. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Como miel envenenada. Necesito tiempo, hija, le respondí. No tenemos mucho tiempo, papá. Además, ¿qué hay que pensar? Es lo mejor para todos. Para ti también. Imagínate sin preocupaciones, sin tener que lidiar con bancos ni facturas. Rodrigo y yo nos encargamos de todo. Colgué el teléfono. Y entonces tomé una decisión. Era un domingo por la tarde. Uno de esos domingos tranquilos de octubre en Guadalajara, cuando el sol no quema tanto y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia matutina. Había preparado mi platillo favorito, mole con arroz. El mismo mole que María me enseñó a hacer durante nuestros primeros años de matrimonio. El olor llenaba toda la casa mezclándose con el aroma del café recién hecho. Puse la mesa con cuidado. Manteles limpios. Los platos buenos esos de porcelana que compramos en nuestro 20º aniversario. 3 lugares. Uno para mí, uno para Andrea, uno para Rodrigo. Había invitado a mi hija a comer. Como en los viejos tiempos, le dije por teléfono. Ella aceptó de inmediato. Demasiado rápido, pensé después. Como si hubiera estado esperando mi llamada. Llegaron puntuales a las 2 de la tarde. Escuché el motor del carro de Rodrigo, ese BMW último modelo que él tanto presumía. Negro brillante con rines cromados. Me pregunté cuánto había costado. Me pregunté si Andrea se había dado cuenta de que su esposo vivía muy por encima de sus posibilidades. Abrí la puerta antes de que tocaran. Andrea traía un vestido azul, su color favorito desde niña. Se veía hermosa como siempre. Pero había algo diferente en su mirada. Una dureza que no recordaba haber visto antes. O tal vez siempre estuvo ahí, y yo me negaba a verla. Papá me saludó con un beso en la mejilla. Frío, mecánico. Rodrigo me extendió la mano, firme, dominante. Don Fernando, qué gusto, huele delicioso. Los hice pasar. Rodrigo caminó directo a la sala mirando todo con esos ojos calculadores. Se detuvo frente al librero donde yo guardaba mis cosas más preciadas. Fotografías, medallas de torneos de carpintería, el reloj de oro que me regalaron cuando cumplí 25 años en el oficio. Bonito reloj, comentó tocándolo sin permiso. Fue un regalo, respondí secamente. Nos sentamos a la mesa. Serví el mole. Andrea probó un bocado y sonrió. Está bueno, papá. Casi como lo hacía mamá. Casi. No igual. Nunca sería igual. Comimos en un silencio incómodo los primeros minutos. Yo observaba. Observaba cómo Rodrigo revisaba su teléfono cada 30 segundos. Observaba cómo Andrea jugaba con su comida más de lo que comía. Observaba los pequeños gestos entre ellos. Una mirada. Un toque de pie bajo la mesa. Estaban comunicándose sin palabras. Entonces, papá, comenzó Andrea limpiándose la boca con la servilleta. ¿Ya pensaste más en nuestra propuesta? Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. No era por el mole, no era por pasar tiempo conmigo. Era por el dinero. He pensado mucho. Respondí midiendo cada palabra. Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de tiburón. Y seguramente llegó a la conclusión de que es lo mejor para todos. ¿Verdad, don Fernando? No respondí inmediatamente. Me levanté, fui a la cocina, traje el café. 3 tazas. Azúcar. Leche. Me tomé mi tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando regresé noté algo extraño. Andrea tenía mi carpeta de documentos en las manos. Esa carpeta café que yo guardaba en el cajón del aparador. La que contenía copias de mi testamento, mis cuentas bancarias, las escrituras de la casa. ¿Qué haces con eso?, pregunté tratando de mantener la calma.
Papá Rodrigo y yo estuvimos viendo. Tienes casi $300,000 en certificados de depósito. Eso es mucho dinero para tener ahí guardado sin producir más. Rodrigo es contador, él puede invertirlo mejor. Duplicarlo en 2 años. Mi sangre comenzó a hervir. Habían estado revisando mis cosas en mi propia casa, sin mi permiso. Esa carpeta estaba en mi cajón privado. Dije con voz temblorosa. Papá, no te enojes. Solo queríamos ayudar. Además, ¿qué secretos puedes tener con tu propia hija? Rodrigo intervino, siempre interviniendo. Don Fernando, mire la realidad. Usted está solo. Esos $300,000 más esta casa que vale fácil otros 200,000. Estamos hablando de $500,000 que francamente usted no va a necesitar. Nosotros sí. Andrea y yo queremos formar una familia. Queremos darle nietos, pero necesitamos estabilidad económica. Tienen trabajos, tienen su casa, respondí. No es suficiente, dijo Andrea, y por primera vez su máscara de dulzura se cayó. Vivimos endeudados hasta el cuello. El carro de Rodrigo, la hipoteca, las tarjetas. Necesitamos ese dinero, papá. Y tú no. Tú ya viviste tu vida. Ya viviste tu vida. Esas palabras resonaron en la habitación como un disparo. ¿Qué quieres decir con que ya viví mi vida? Que tienes 68 años. ¿Cuántos años más vas a vivir? 10, 15 si tienes suerte. Ese dinero se va a quedar ahí sin usar mientras nosotros nos ahogamos en deudas. No es justo. Miré a mi hija. Realmente la miré. Y me di cuenta de que estaba viendo a una extraña. Una mujer que había hecho cálculos sobre mi muerte. Que había decidido que mi vida ya no valía tanto como sus comodidades. Y el testamento. Continuó Rodrigo. Eso de dejar $100,000 a fundaciones de huérfanos. Con todo respeto, don Fernando, eso es un desperdicio. Su propia sangre debería ser primero. Tu madre era huérfana. Le dije a Andrea con la voz quebrada. Tu madre creció en un orfanato hasta los 12 años. Esas fundaciones ayudan a niños como ella fue. Ya lo olvidaste. Andrea desvió la mirada. Eso es diferente. Diferente como... Mamá ya no está aquí para opinar. Y nosotros sí. El silencio que siguió fue abrumador. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. El mismo reloj que María y yo compramos en nuestro primer aniversario. Cada tic era un segundo más de incredulidad. Cada tac era un pedazo más de mi corazón rompiéndose. Rodrigo sacó un folder de su maletín. Otro folder. Más papeles. Don Fernando, trajimos los documentos actualizados. Ya hablé con mi abogado. Si firma hoy podemos transferir las cuentas para el martes. La casa la ponemos a nombre de Andrea en fideicomiso para usted. Puede seguir viviendo aquí, por supuesto. Pero legalmente sería más seguro así. ¿Más seguro para quién?, murmuré. Para todos. Imagínese que le pasa algo. Un derrame cerebral, un infarto. Si todo está en nuestras manos, podemos actuar rápido. Tomar decisiones médicas. Vender lo que haya que vender para pagar su atención. Vender mi casa para pagar mi atención médica, repetí lentamente. Sí es necesario. Andrea se encogió de hombros. Papá, tienes que ser práctico. Además, piensa en positivo. Con nosotros manejando todo, tú solo te relajas. Sin preocupaciones, sin estrés. Eso es bueno para tu corazón. Bueno para mi corazón. ¡Qué ironía! Lo que estaban haciendo en ese momento era lo peor que mi corazón podía soportar. Miré los papeles sobre la mesa. Documentos legales llenos de palabras técnicas. Poder notarial irrevocable. Transferencia de bienes. Fideicomiso. Palabras que sonaban oficiales e intimidantes. Palabras diseñadas para confundir a un viejo carpintero que solo terminó la secundaria. Pero yo no era tonto. Sabía leer. Sabía entender. Y sobre todo sabía reconocer una trampa cuando la veía. Necesito ir al baño, dije levantándome de la mesa. En el baño me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Vi a un hombre viejo, cansado, con arrugas profundas y cabello casi blanco. Pero también vi a un hombre que había sobrevivido a la pobreza, que había construido un negocio de la nada, que había criado a una hija solo durante sus últimos años. Un hombre que no era débil. Escuché voces desde el comedor.
Hablaban bajo, pero las paredes de mi casa eran delgadas. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Crees que firme hoy?, preguntaba Andrea. Tiene que firmar. No tiene opción. Estamos siendo razonables. Cualquier juez vería que es lo mejor para él, respondió Rodrigo. Y si no firma, entonces usamos el plan B. Ya te lo expliqué. Lo declaramos incapacitado mentalmente. Con su historial médico, su corazón débil, será fácil argumentar que no puede tomar decisiones financieras complejas. ¿Y si pelea? ¿No va a pelear? Es un viejo sentimental. Aprieta sus botones emocionales y cede. Ya lo viste. Mencionas a tu mamá y se pone como gelatina. Se rieron. Los dos. Mi hija y su esposo se rieron de mí. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Como cuando el acero se templa en el fuego. El dolor se convirtió en algo diferente, en determinación, en claridad. Regresé al comedor. Caminé despacio como si fuera un anciano frágil, como si fuera el hombre que ellos creían que era. ¿Ya se siente mejor, don Fernando?, preguntó Rodrigo con falsa preocupación. Sí, mucho mejor de hecho. Me senté. Tomé los documentos. Los revisé página por página. Andrea y Rodrigo intercambiaron miradas de victoria. Pensaban que estaba cediendo. Hay algo que no entiendo aquí, dije señalando una cláusula. Dice que ustedes tendrían autoridad completa sobre todas mis decisiones médicas, incluyendo órdenes de no resucitar. Es estándar, dijo Rodrigo rápidamente. Por si llegara el momento de tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles, como decidir si vale la pena mantenerme vivo si resulta muy caro. Papá, no seas dramático. Andrea rodó los ojos. Nadie está diciendo eso. Pero está aquí en el papel, en blanco y negro. Volví a leer. Cada palabra. Cada cláusula. Y entendí perfectamente lo que estaban haciendo. No solo querían mi dinero. Querían control total. Querían la capacidad de decidir sobre mi vida y mi muerte. Dejé los papeles sobre la mesa. No voy a firmar. El ambiente cambió instantáneamente. La máscara de amabilidad de Rodrigo desapareció. Don Fernando está cometiendo un error. No. Finalmente estoy viendo las cosas con claridad. Andrea se puso de pie. Papá está siendo irracional. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme a qué? A que me roben, a que me quiten todo por lo que trabajé. No es robar si es tu propia familia, gritó Andrea. Y ahí estaba. La verdad. Cruda y sin filtros. Tienes razón, dije calmadamente. No es robar, es peor. Es traición. Rodrigo golpeó la mesa. Mire, viejo testarudo, va a firmar esos papeles hoy o mañana, de una forma u otra. Puedo hacer que un juez lo declare incompetente. Tengo contactos, tengo pruebas de que su salud mental está deteriorada. ¿Qué pruebas? Las que yo crearé si es necesario. Ahí estaba. La amenaza directa. Sin máscaras. Sin pretensiones. Andrea puso su mano sobre la de Rodrigo. Amor, cálmate. Luego me miró. Papá, piénsalo bien. No queremos llegar a eso. Pero Rodrigo tiene razón. Tú solo a tu edad con tu corazón. Un juez definitivamente nos daría la razón. Salgan de mi casa. ¿Qué salgan de mi casa ahora? Rodrigo recogió sus papeles bruscamente. Esto no termina aquí, don Fernando. Vete a arrepentirse. Lo único de lo que me arrepiento es no haber visto esto antes. Andrea me miró con una mezcla de furia y algo más. Culpa no. Era frustración. Frustración de que su plan no había funcionado. Eres un egoísta, me dijo antes de salir. Siempre lo fuiste. Mamá se murió por tu culpa y ahora no quieres ni siquiera ayudar a tu propia hija. Esa fue la puñalada final. Culparme por la muerte de María. Usar su memoria como arma. Los vi salir. Escuché el motor del BMW alejándose y entonces me dejé caer en el sofá. Miré la mesa todavía puesta. El mole que nadie terminó de comer. Las tazas de café frías. Los papeles que Rodrigo dejó atrás en su furia. Tomé uno. Lo leí completamente. Y descubrí algo que ellos no esperaban que yo entendiera. Una cláusula pequeña en letra chica que decía que al firmar ese poder notarial,
Yo renunciaba a poder revocarlo sin el consentimiento de ambos. Era una trampa perfecta. Una jaula de oro de la que no podría salir una vez dentro. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras llenaban la sala. Y yo me quedé ahí en la penumbra sosteniendo esos papeles, entendiendo finalmente la magnitud de lo que mi hija y su esposo habían planeado. No era solo quedarse con mi dinero. Era borrarme. Convertirme en un problema resuelto. En un obstáculo removido. Pero había olvidado algo fundamental. Yo había sobrevivido a cosas peores que esto. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, al dolor. Y sobreviviría a esto también. Porque yo no era el anciano débil que ellos creían. Era Fernando Gutiérrez. Y esto apenas comenzaba. Pasaron 3 días desde aquella comida. 3 días en los que mi teléfono no dejó de sonar. Andrea me llamaba cada pocas horas. Primero con mensajes dulces. Papá, perdóname, estaba estresada. Hablemos con calma. Luego con mensajes más insistentes. Papá, no seas terco, esto es por tu bien. Y finalmente con mensajes amenazantes. Papá, te vas a arrepentir. Rodrigo ya habló con su abogado. No respondí ninguno. El miércoles por la mañana estaba en mi taller. Ese pequeño espacio detrás de la casa donde había creado miles de muebles durante 45 años. El olor a madera recién cortada siempre me calmaba. Me hacía sentir útil, vivo. Estaba lijando una mesa pequeña, un proyecto personal, cuando escuché la puerta principal abrirse. No había tocado el timbre, simplemente entraron. Dejé la lija y caminé hacia la casa. Andrea estaba en la sala, pero no venía sola. Rodrigo estaba con ella. Y había otra persona, un hombre que no conocía. Traje gris, portafolio de cuero, lentes elegantes. ¿Qué significa esto?, pregunté. Papá, él es el licenciado Méndez, dijo Andrea con voz firme. Es abogado especialista en derecho familiar y tutelas. El hombre te hizo de otopre, me extendió la mano. Don Fernando, mucho gusto. Su hija y su yerno están preocupados por su bienestar. Me pidieron que viniera a hablar con usted. Nadie me avisó que vendrían. Nadie me pidió permiso para entrar a mi casa. Tengo llave, dijo Andrea mostrándome un llavero. Tú me la diste hace años. ¿Recuerdas? Sí, la recordaba. Se la di cuando ella tenía 20 años, y yo viajaba frecuentemente por trabajo. Por si hay una emergencia, Sigisa, le dije entonces. Nunca imaginé que la usaría como arma en mi contra. Esto es una emergencia, continuó Andrea. Papá, estás actuando irracional. Te niegas a escuchar razones. El licenciado Méndez está aquí para explicarte las consecuencias legales de tu terquedad. El abogado carraspeó, sacó unos documentos de su portafolio. Don Fernando, he revisado su situación. Hombre de 68 años, viviendo solo con historial de problemas cardíacos. Según me informan recientemente, ha mostrado comportamiento errático. Rechazo a ayuda familiar. Paranoia. ¿Paranoia?, repetí incrédulo. Papá, les dijiste que estábamos tratando de robarte. Intervino Andrea. Somos tu familia. ¿Cómo vamos a robarte? Quieren que les firme todo lo que tengo. Eso se llama robo disfrazado de ayuda. Rodrigo se acercó, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. Don Fernando, deje de hacerse la víctima. Andrea y yo hemos sido pacientes. Muy pacientes. Pero se nos está acabando. Mi esposa tiene derecho a su herencia. Ahora. No cuando usted decida morirse. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchó. Andrea merece ese dinero. Lo merece por todo lo que sufrió. Por tener que crecer con un padre obsesionado con el trabajo. Por tener que cuidar a su madre enferma mientras usted se escondía en su taller. Yo nunca me escondí. Trabajaba para mantener esta familia. Para pagar sus medicinas, su hospital. ¿Excusas?, escupió Rodrigo. Siempre tiene excusas. Pero la verdad es que fue un padre mediocre y ahora es un anciano egoísta. Mi mano se cerró en un puño. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero no por miedo. Por furia controlada. Saquen a este hombre de mi casa. Ahora. El licenciado Méndez intervino con voz calmada pero amenazante. Don Fernando, entiendo que está alterado. Eso precisamente prueba nuestro punto. Su estado emocional es inestable.
En casos como este, la ley permite que los familiares soliciten una evaluación psiquiátrica. Si un juez determina que no está capacitado para manejar sus asuntos. Me están amenazando con declararme loco. No loco, corrigió el abogado. Incapacitado. Legalmente incapacitado para tomar decisiones financieras. Es un procedimiento común en adultos mayores que muestran signos de deterioro cognitivo. No tengo ningún deterioro cognitivo. Eso lo determinará un médico, uno que nosotros elegiremos, por supuesto. Sonrió Rodrigo. Ahí estaba. El plan completo. Traer un abogado. Amenazar con evaluaciones psiquiátricas. Médicos comprados. Todo diseñado para quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi vida. Andrea se acercó a mí. Por un momento vi un destello de la niña que fue, pero se extinguió rápidamente. Papá no tiene que llegar a esto. Firma los papeles hoy. Todo vuelve a la normalidad. Seguimos siendo una familia feliz. Rodrigo y yo cuidamos de ti. Te visitamos cada semana. Incluso podemos contratarte una enfermera si quieres compañía. Una enfermera. ¿Para qué necesito una enfermera? Para cuando ya no puedas cuidarte solo. Es cuestión de tiempo, papá. Tu corazón no aguantará mucho más. Y cuando llegue ese día, alguien tendrá que tomar decisiones. No prefieres que sea tu propia hija. Lo que prefiero es que salgan de mi casa. Los tres. Rodrigo dio un paso adelante. Estábamos cara a cara ahora. Escúcheme bien, viejo terco. Va a firmar esos papeles hoy, mañana, la próxima semana. No importa cuándo. Pero va a firmar. Porque si no lo hace voluntariamente, lo haremos por la fuerza legal. Y créame, tengo los recursos y los contactos para hacerlo. Rodrigo, cálmate, dijo Andrea, aunque sin mucha convicción. No, ya estoy harto de ser amable. Llevamos meses planeando esto, meses siendo pacientes con este viejo. Y él sigue jugando al mártir. Repetí. Entonces esto no empezó hace unos días. Andrea desvió la mirada. ¿Cuánto tiempo llevan planeando robarme, hija? No es robar. Responde, ¿cuánto tiempo? El silencio fue mi respuesta. El licenciado Méndez carraspeó nuevamente incómodo. Don Fernando, entiendo que esto es emotivo, pero debemos ser prácticos. Aquí tengo los documentos actualizados. Si firma ahora podemos evitar todo el proceso legal, todo el escándalo, todo el dolor. Tomó los papeles y los puso sobre mi mesa de centro. La misma mesa que yo había construido con mis propias manos hace 30 años. ¿Qué escándalo?, pregunté. El escándalo de un juicio de incapacidad. Vecinos llamados a testificar. Médicos hablando de su salud mental en corte abierta. Sus finanzas expuestas públicamente. ¿Realmente quiere eso? Lo que no quiero es perder mi libertad. No va a perder su libertad, mintió el abogado. Solo va a tener ayuda para manejar asuntos complejos. Miré los documentos. Eran diferentes a los anteriores, más extensos, más detallados. Los tomé y comencé a leer. Don Fernando, no es necesario que lea todo ahora. Solo necesitamos su firma aquí y aquí. Señaló el abogado 3 líneas con X marcadas. Seguí leyendo. Y en la página 5 encontré algo que me heló la sangre. Esto dice que renuncio a cualquier derecho a vivir en esta propiedad si ustedes determinan que necesito cuidado especializado. ¿Qué significa eso exactamente? Rodrigo y Andrea intercambiaron miradas. Significa que si tu salud se deteriora, podemos tomar la mejor decisión para ti. Tal vez un asilo. Un lugar donde estés bien cuidado. Un asilo. Quieren meterme a un asilo y quedarse con mi casa. No lo estamos diciendo ahora, explicó Andrea. Es solo una previsión. Por si acaso. ¿Por si acaso de qué? Por si acaso no me muero lo suficientemente rápido. Papá, no digas eso. Pero es lo que están pensando, ¿verdad? Entre más rápido me quite del camino, más rápido pueden disfrutar mi dinero. Rodrigo rió. Una risa amarga, cínica. ¿Sabe qué, don Fernando tiene razón? Sí. Sí estamos esperando que se muera. Porque ese dinero nos pertenece. Andrea es hija única. Todo lo suyo eventualmente será de ella. Solo estamos acelerando el proceso. Rodrigo. Andrea lo regañó, pero débilmente. Que ya basta de fingir. El viejo no es tonto, ya se dio cuenta.
Entonces mejor ser honestos. Sí queremos su dinero, sí queremos esta casa, y si entre más pronto pase mejor para todos. El abogado se aclaró la garganta claramente incómodo con la dirección de la conversación. Quizás deberíamos tomarnos un momento para... No, lo interrumpí. Quiero escuchar más. Quiero que mi hija me diga a la cara si esto es lo que realmente piensa. Andrea me miró. Por primera vez en días realmente me miró a los ojos. Papá, yo no quiero que te mueras. Pero Rodrigo tiene razón en algo. Ese dinero eventualmente va a ser mío. ¿Por qué esperar? ¿Por qué vivir endeudados mientras tú tienes $300,000 en el banco sin hacer nada con ellos? Los estoy ahorrando, para mi vejez, para emergencias. Tienes 68 años, ya estás viejo. Esta es tu vejez. Cada palabra era un cuchillo. Y las emergencias, papá. Las emergencias las tenemos nosotros. Debemos $80,000 en tarjetas de crédito. La hipoteca está atrasada 3 meses. El BMW está a punto de ser embargado. Esas son emergencias reales. Emergencias que ustedes crearon. Nadie los obligó a vivir por encima de sus posibilidades. Vivimos como deberíamos vivir, gritó Andrea. Rodrigo es contador. Yo soy administradora. Tenemos educación. Merecemos un cierto estándar de vida. Pero no lo podemos tener, porque tú te niegas a ayudarnos. Les pagué la universidad. Les ayudé con el enganche de su casa. Les di miles de dólares cuando lo necesitaron. ¿Qué más quieren de mí? Todo, respondió Rodrigo simplemente. Lo queremos todo, porque nos pertenece. El licenciado Méndez cerró su portafolio. Creo que esto no va a resolverse hoy. Don Fernando, le doy 3 días. 72 horas para reconsiderar. Después de eso, iniciaremos el proceso legal. Y créame, no va a ser agradable para usted. Hagan lo que quieran. No voy a firmar nada. Papá, no seas necio, suplicó Andrea. Esto va a terminar mal para ti si no cooperas. Ya terminó mal, hija. Terminó mal el día que decidiste que mi vida vale menos que tu comodidad. No digas eso. ¿Por qué no es la verdad? Tu esposo acaba de decirlo. Están esperando que me muera. Contando los días. Calculando cuánto podrán gastar. Rodrigo tomó su saco del respaldo del sofá. 3 días, don Fernando. Después esto se pone feo. Y no diga que no le advertimos. Caminaron hacia la puerta. El abogado salió primero. Rodrigo segundo. Andrea se quedó un momento en el umbral. Papá, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Tienes razón. Y lo correcto es protegerme de ustedes. Vi el destello de dolor en sus ojos. Pero también vi algo más. Resentimiento. Furia. Ya no era mi niña. Ya no era la Andrea que yo crié. Te vas a arrepentir de esto, dijo antes de cerrar la puerta. Me quedé solo en mi sala. El silencio era ensordecedor. Miré los documentos sobre la mesa. Los tomé todos. Cada papel, cada página, cada cláusula diseñada para despojarme de todo. Y entonces hice algo que no había hecho desde el funeral de María. Lloré. Lloré por la hija que perdí. Lloré por el dinero que nunca debió importar tanto. Lloré por la familia que pensé que tenía y que resultó ser una mentira, pero las lágrimas no duraron mucho, porque detrás del dolor algo más estaba creciendo. Una determinación férrea, una claridad absoluta. Había pasado toda mi vida siendo bueno, siendo justo, siendo el padre que se sacrifica por sus hijos. Y esto era mi recompensa. Amenazas, manipulación, codicia desnuda. Pues bien, si querían jugar sucio, yo podía jugar también, pero a mi manera. Me limpié las lágrimas, me serví un vaso de agua y tomé mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hace años. Un viejo amigo. Alguien en quien confiaba completamente. Fernando, ¿eres tú cuánto tiempo sin saber de ti? Ricardo, necesito tu ayuda. Necesito un abogado, uno bueno, uno que no se deje intimidar. ¿Qué pasó, compadre? ¿Estás en problemas? Sí, pero no del tipo que piensas. Mi propia hija está tratando de robarme. Hubo un silencio del otro lado. Cuéntame todo. Y así lo hice. Durante la siguiente hora le conté a Ricardo toda la historia. Cada detalle, cada amenaza, cada momento de traición. Fernando, esto es serio.
Muy serio. Pero conozco a alguien, el mejor abogado de derecho familiar en Guadalajara. Se llama Mauricio Torres. Lo conozco desde la universidad. Si alguien puede ayudarte es él. ¿Puedes darme su número? Kio. Mejor aún, déjame llamarlo yo, explicarle la situación. Te llamará mañana temprano. Gracias, Ricardo. No sabes cuánto significa esto para mí. Fernando, una cosa más. Lo que tu hija está haciendo no es solo inmoral, es potencialmente criminal. Fraude, coacción, amenazas. Si tienes pruebas, documenta todo. Pruebas, grabaciones, mensajes de texto, correos, testigos, todo lo que puedas conseguir. Porque esto va a terminar en una batalla legal y necesitas munición. Colgué el teléfono con una sensación nueva. Esperanza mezclada con determinación. Andrea y Rodrigo pensaban que yo era un viejo indefenso, un obstáculo fácil de remover. Pero estaban muy equivocados. Había sobrevivido a la pobreza siendo un niño. Había construido un negocio exitoso sin ayuda de nadie. Había cuidado a mi esposa durante su enfermedad sin rendirme ni un solo día. Había criado a una hija sola durante sus últimos años de adolescencia. No era débil. No era tonto. Y definitivamente no era una víctima fácil. Esa noche no dormí mucho. Pero no fue por miedo o tristeza, fue porque estaba planeando, pensando, preparando mi contraataque. Andrea me había dado 3 días. 3 días para reconsiderar. Bien. En 3 días muchas cosas podían cambiar, y cambiarían. De eso estaba seguro, porque esta guerra apenas comenzaba. Y yo no pensaba perderla. Mi casa, mi dinero, mi vida, mi dignidad, todo estaba en juego. Pero también lo estaba la de ellos. Porque si Andrea y Rodrigo querían jugar este juego, descubrirían que yo había aprendido las reglas mucho antes que ellos. Y jugaba para ganar. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. En unas horas amanecería, y con el nuevo día comenzaría la verdadera batalla. Una batalla que determinaría no solo quién se quedaría con el dinero, sino quién realmente tenía razón. ¿Quién merecía ganar? ¿Quién tenía la fuerza moral de su lado? Y yo sabía en lo más profundo de mi corazón que esa persona era yo. No por orgullo, no por terquedad, sino porque lo que estaban haciendo estaba mal, profundamente mal, y alguien tenía que detenerlos. Ese alguien sería yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama mirando la oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la mañana, luego las 4, luego las 5. Cada minuto se sentía como una eternidad. ¿En qué momento todo se torció? ¿En qué momento mi hija dejó de ser mi hija? Cerré los ojos y vi su rostro de niña. 5 años. Corriendo hacia mí después de mi primer día de trabajo en el taller nuevo. «Papi, papi, te extrañé». Saltaba a mis brazos, aunque yo oliera a barniz y a aserrín. No le importaba. Solo quería estar conmigo. ¿Dónde quedó esa niña? Abrí los ojos. La oscuridad de la habitación era absoluta, como la oscuridad que sentía dentro de mi pecho. Me levanté, caminé descalzo por la casa. Cada paso hacía crujir la madera vieja del piso. Sonidos familiares. Sonidos que había escuchado durante 30 años en esta casa. Entré a lo que fue la habitación de Andrea. La había convertido en un cuarto de costura cuando ella se fue a la universidad. Pero nunca cambié mucho. Su cama seguía ahí, su escritorio, los estantes con algunos de sus libros de infancia. Encendí la luz. Todo estaba cubierto de polvo. Hacía meses que no entraba aquí. Tal vez 1 año. Dolía demasiado. Me senté en su cama. Tomé uno de los libros del estante. El Principito. Se lo leía cada noche cuando tenía 8 años. Era su favorito, especialmente la parte del zorro. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Qué irónico! Lo esencial era invisible a mis ojos también. Durante años no vi lo que estaba creciendo en mi hija. La codicia, el resentimiento, la ambición sin límites. O siempre estuvo ahí, y yo simplemente no quise verlo. Abrí el libro. Entre las páginas encontré una fotografía vieja. Andrea, María y yo en el parque. Andrea tendría unos 10 años.
Estábamos sonriendo, éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Miré la foto durante largos minutos, estudiando cada detalle. La forma en que María me abrazaba, la forma en que Andrea sostenía mi mano. Todo parecía perfecto, pero las apariencias engañan. Tal vez Andrea ya estaba contando, ya estaba midiendo, ya estaba calculando cuánto valdría cada momento, cada sacrificio, cada muestra de amor. Guardé la foto en mi bolsillo. Apagué la luz. Salí de esa habitación que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos muertos. Fui a la cocina. Preparé café aunque sabía que no debía tomarlo tan temprano. Mi corazón no lo necesitaba, pero mi alma sí. Me senté a la mesa. La misma mesa donde habíamos desayunado miles de veces. María cocinando huevos, Andrea quejándose de la tarea. Yo leyendo el periódico antes de ir al taller. Momentos simples, momentos que pensé que significaban algo, pero ¿qué significaban realmente? Para mí eran amor, familia, conexión. Para Andrea, aparentemente eran obligaciones, sacrificios que yo le debía recompensar con dinero. Tomé un sorbo de café, amargo, como mi vida en este momento. María, susurré en la cocina vacía. María, ¿qué hice mal? Silencio. Fui demasiado suave con ella. Demasiado duro. La consentí demasiado o no suficiente. Más silencio. ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste que nuestra hija podría convertirse en esto? Pero yo conocía la respuesta. María sí trató de advertirme. Recordé una conversación, 2 semanas antes de que muriera. Estábamos en su habitación del hospital. Era tarde en la noche. Las enfermeras habían dejado de entrar. Estábamos solos. Fernando, me dijo con esa voz débil que me partía el alma. Prométeme algo, lo que sea, mi amor. Cuida tu dinero, no dejes que nadie se aproveche de ti. Nadie se va a aprovechar de mí, no te preocupes por eso. Ella me miró con esos ojos que siempre veían más allá. Fernando, escúchame bien. Cuando yo no esté, las personas cambian, incluso las que amas. El dinero hace cosas raras en el corazón de la gente. Andrea está bien. Ella nunca... Andrea está acostumbrada a recibir. Me interrumpió suavemente. Siempre le dimos todo. Nunca le dijimos que no. Eso puede crear expectativas. No quise escucharla entonces. Pensé que era el dolor hablando. La morfina. El miedo a morir. Pero María sabía. Ella siempre supo. Y yo fui demasiado ciego para ver. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que había estado conteniendo desde que Andrea salió de mi casa con sus amenazas y su frialdad. Lloré por mi esposa muerta. Lloré por mi hija perdida. Lloré por el hombre tonto que fui. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que mi cuerpo solo podía temblar en silencio. Cuando finalmente me detuve, el sol comenzaba a salir. Los primeros rayos entraban por la ventana de la cocina. Un nuevo día. Pero yo no me sentía renovado. Me sentía destruido. Caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Un viejo me devolvía la mirada. Ojos hinchados, rostro demacrado. Cabello despeinado. Barba de varios días. Este era el hombre que Andrea veía. Un viejo débil al que podía manipular. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era débil. Durante 68 años había trabajado duro. Había sido honesto. Había tratado de hacer las cosas correctamente. Había amado sin reservas. Y esto era mi recompensa. Traición. Amenazas. Ser visto como un obstáculo que remover. Me lavé la cara con agua fría. El agua corría por mi rostro mezclándose con lágrimas frescas que no sabía que todavía tenía. ¿Qué hice mal como padre? Esa pregunta me había perseguido toda la noche. Y seguía sin respuesta. Le di a Andrea todo lo que pude. Casa. Comida. Educación. Amor. Cuando María enfermó, trabajé 2 turnos para pagar el hospital y mantener a Andrea en la Universidad Al-Ahly. Cuando se graduó, le compré un auto para que pudiera ir a entrevistas de trabajo. Cuando conoció a Rodrigo, tragué mis dudas. No me gustaba ese hombre desde el principio. Algo en su sonrisa era falso. Algo en sus ojos era calculador. Pero Andrea lo amaba, o decía amarlo. Entonces sonreí en su boda.
Bailé con ella. Le deseé felicidad. Debí haberle dicho que no. Debí haber sido el padre estricto que prohíbe, que advierte, que protege aunque duela. Tal vez. Pero ¿cómo puedes negarle la felicidad a tu hija? ¿Cómo le dices que el hombre que ama es un mentiroso cuando no tienes pruebas? ¿Solo intuición? No pude. Y ahora estaba pagando el precio. Volví a la sala. Me senté en mi sillón favorito. El mismo donde solía sentarme con Andrea cuando era pequeña. Le leía cuentos. Ella se acurrucaba contra mí. «Papi, eres el mejor papá del mundo», me decía. ¿Cuándo dejé de ser el mejor papá del mundo? ¿Cuándo me convertí en el obstáculo? En el viejo egoísta que no quería compartir. Mi teléfono sonó. Eran las 7 de la mañana. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Fernando Gutiérrez. Sí, ¿quién habla? Soy Mauricio Torres. Ricardo me llamó anoche. Me contó su situación. Podemos hablar. El abogado. Mi tabla de salvación. O al menos eso esperaba. Sí, por favor. Puede venir a mi oficina hoy, digamos a las 10 de la mañana. Ahí estaré. Me dio la dirección, colgué. 3 horas. Tenía 3 horas para prepararme, para juntar todos los documentos, para armar mi defensa. Pero primero necesitaba hacer algo más. Algo que había estado evitando. Fui a mi habitación. Abrí el cajón inferior de mi cómoda. El cajón que nunca abría. El cajón donde guardaba las cosas de María. Sus perfumes, sus joyas, sus cartas. Tomé una caja pequeña. La caja donde ella guardaba sus recuerdos más preciados. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaban. Cartas que le escribí durante nuestro noviazgo. Fotos de nuestra boda. El brazalete que le regalé en nuestro 10º aniversario. Y debajo de todo encontré un sobre, con mi nombre escrito en la letra de María. Mi corazón dejó de latir. ¿Cuándo escribió esto? ¿Por qué nunca me lo dio? Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta, fechada 3 días antes de que muriera. Mi querido Fernando, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente perdí esta batalla. Pero quiero que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Eres el mejor hombre que he conocido. El mejor esposo. El mejor padre. Nunca dudes de eso. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Pero Fernando, necesito advertirte sobre algo, sobre Andrea. Nuestra hija es inteligente, es hermosa, es capaz, pero también es ambiciosa. Demasiado ambiciosa. Y me temo que cuando yo no esté, esa ambición podría convertirse en algo peligroso. He visto cómo mira tus cosas, cómo pregunta sobre tu dinero, cómo calcula, no como una hija preocupada por su padre, sino como alguien haciendo inventario. Fernando, prométeme que te cuidarás, que no dejarás que nadie, ni siquiera nuestra hija, te quite lo que has trabajado tan duro para conseguir. Ese dinero representa tu libertad, tu seguridad, tu futuro. No seas el padre que se sacrifica hasta no tener nada. Sé el padre que enseña límites, que enseña respeto, que enseña que el amor no se mide en herencias. Te amo. Siempre te amaré, incluso desde donde esté ahora. Cuídate, mi amor. Y recuerda, mereces ser feliz. Mereces vivir tu vida. No solo existir para otros. Tuya para siempre, María. La carta cayó de mis manos. María lo sabía. Todo este tiempo. Ella lo vio venir, y yo no le creí. No quise escuchar. Me dejé caer en el suelo. Mi espalda contra la cama. La carta a mi lado. Perdóname, María. Susurré. Perdóname por no escucharte, por no ver lo que tú veías. Pero no era demasiado tarde. Todavía podía hacer lo que ella me pedía. Todavía podía protegerme. Todavía podía honrar su memoria siendo fuerte. Me quedé ahí sentado durante largo rato, leyendo y releyendo la carta, memorizando cada palabra, cada consejo, cada advertencia. María me estaba hablando desde el más allá, y esta vez iba a escucharla. Me levanté. Guardé la carta en mi bolsillo junto con la foto de nosotros 3. 2 recordatorios. Uno de lo que fue. Otro de lo que necesitaba hacer. Fui al baño.
Me duché. Me afeité. Me puse mi mejor camisa, mi mejor pantalón. Si iba a pelear con dignidad. Con la cabeza en alto. A las 9:30 salí de mi casa. Manejé hacia el centro de Guadalajara, hacia la oficina del licenciado Torres. Durante el camino pensé en todo lo que había pasado, en todas las señales que ignoré, en todas las veces que debía haber dicho no. Pero también pensé en algo más, en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi capacidad de sobrevivir. Había construido un negocio de la nada. Había criado a una hija solo después de que María murió. Había enfrentado la pobreza, la pérdida, el dolor. Y había sobrevivido a todo. Sobreviviría a esto también. Andrea y Rodrigo pensaban que era débil. Pensaban que podían intimidarme. Pensaban que firmaría sus papeles por miedo. Pero estaban equivocados, porque yo no era el viejo que ellos creían que era. Era Fernando Gutiérrez. Un hombre que sabía el valor del trabajo, el valor de la dignidad, el valor de la verdad. Y no iba a rendirme sin pelear. Llegué a la oficina del abogado. Un edificio moderno en el centro. Subí al piso 12. Toqué la puerta con el letrero LIC. Mauricio Torres. Derecho familiar. Una secretaria me hizo pasar, y cuando vi al licenciado Torres por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta. Era un hombre de unos 50 años. Serio. Profesional. Con ojos que transmitían tanto inteligencia como compasión. Don Fernando me saludó estrechando mi mano firmemente. Siéntese, por favor. Cuénteme todo. Y cuando digo todo es todo. No se guarde nada, porque para ayudarlo necesito conocer cada detalle de esta situación. Me senté frente a él y comencé a hablar. Le conté sobre Andrea, sobre Rodrigo, sobre las amenazas, sobre los documentos, sobre el abogado que trajeron a mi casa. Le mostré los papeles que habían dejado. Le conté sobre la carta de María. Hablé durante 1 hora sin parar, y por primera vez, desde que todo comenzó, sentí algo que no había sentido en días. Esperanza, porque finalmente no estaba solo. Finalmente alguien me escuchaba. Alguien me creía. Alguien estaba de mi lado. Y con esa esperanza algo cambió en mí. El dolor seguía ahí. La tristeza seguía ahí. La sensación de pérdida seguía ahí. Pero debajo de todo eso algo nuevo estaba creciendo. Determinación, fuerza, voluntad de pelear. Porque esta no era solo una batalla legal. Era una batalla por mi alma, por mi dignidad, por mi derecho a vivir el resto de mi vida en mis propios términos. Y no pensaba perderla. El licenciado Torres me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta. De vez en cuando asentía. Sus ojos nunca dejaron de mirarme con atención. Cuando terminé de hablar, cerró su libreta y se recargó en su silla. Don Fernando, lo que me está contando es grave. Muy grave. No solo desde el punto de vista moral, sino legal. ¿Qué quiere decir? Su hija y su yerno están cometiendo varios delitos. Coacción, amenazas, intento de fraude. Si logramos probarlo, podrían enfrentar cargos criminales. Mi corazón se aceleró. No quiero meter a mi hija a la cárcel. Solo quiero que me dejen en paz. El abogado sonrió levemente. Lo entiendo. Y no llegaremos a eso si no es necesario. Pero necesita entender que usted tiene poder aquí. Más poder del que ellos creen. No me siento poderoso, me siento viejo y cansado. Precisamente por eso están atacando ahora. Creen que es su momento de debilidad. Pero don Fernando, usted está lúcido, está capacitado y sobre todo está preparado. Esa carta de su esposa es oro puro. Saqué la carta de mi bolsillo. Se la entregué. El abogado la leyó cuidadosamente. Cuando terminó, silbó bajito. Esto cambia todo. Su esposa básicamente predijo esta situación. Un juez verá esto y entenderá que usted no está actuando por senilidad o paranoia. Está actuando por prudencia. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero vamos a proteger sus activos. Hoy mismo. Ahora mismo. Vamos a hacer cambios legales que los dejen sin ningún recurso legal. ¿Cómo? El licenciado Torres se levantó y caminó hacia un librero. Sacó una carpeta gruesa. Opción 1.
Revocamos cualquier poder que su hija pudiera tener sobre sus cuentas. Cambiamos beneficiarios. Creamos un testamento nuevo con cláusulas muy específicas. Ya tengo testamento, pero no uno que la proteja a usted de sus propios herederos. Necesitamos uno blindado, con un albacea independiente, con condiciones, con protecciones. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, que para heredar a Andrea debe cumplir ciertos requisitos. Respetar su autonomía mientras viva, no coaccionarlo, no amenazarlo. Si viola esas condiciones, pierde su herencia. La idea me sorprendió. Se puede hacer eso. Completamente legal. Se llama testamento con condiciones suspensivas. Es común en casos donde hay conflicto familiar. ¿Y qué pasa con el dinero mientras yo viva? Opción 2, y esta es mi favorita. Creamos un fideicomiso. Usted sigue siendo el beneficiario de por vida. Puede usar el dinero como quiera, pero legalmente ya no está a su nombre. Está en el fideicomiso. Andrea y Rodrigo no podrían tocarlo aunque lo declaren incapacitado. Un fideicomiso. Exacto. Es como una caja fuerte legal. Usted tiene la llave. Nadie más. Ni siquiera un juez podría obligarlo a abrirla sin su consentimiento. Por primera vez en días sentí algo parecido al alivio. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? Si trabajamos rápido 2 días. Necesitamos un notario, algunos testigos y obviamente su firma. Pero puedo tener todo listo para el viernes. Andrea me dio 3 días. Hoy es miércoles. Perfecto. El viernes, cuando vengan con sus amenazas, usted tendrá una sorpresa para ellos. ¿Qué tipo de cosas basta? El abogado sonrió. Una sonrisa que me recordó a un jugador de ajedrez que acaba de ver el jaque mate. Les mostraremos los documentos del fideicomiso. Les explicaremos que ya no tienen ningún derecho legal sobre su dinero. Y les advertiremos que cualquier intento adicional de coacción será reportado a las autoridades. Eso los detendrá. Si son inteligentes, sí. Si no lo son, entonces sí iremos por la vía criminal. Pero algo me dice que Rodrigo es lo suficientemente listo para saber cuándo ha perdido. Me quedé en silencio procesando todo. Era mucho. Pero por primera vez veía una salida. Hay algo más, dije. El domingo, cuando estaban en mi casa, los escuché hablar. Mencionaron un plan B, declararme incompetente. ¿Tiene testigos de esa conversación? No, estaba solo. Pero ellos no saben que los escuchó. No. El abogado se inclinó hacia adelante. Don Fernando, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, estaría dispuesto a grabarlos. A conseguir evidencia de sus amenazas. Mi estómago se revolvió. Grabar a mi propia hija. Ya no está actuando como su hija. Está actuando como su adversaria. Y en una batalla legal, la evidencia lo es todo. Pensé en María, en su carta, en sus advertencias. ¿Cómo lo haría? Tiene un teléfono celular, ¿verdad? Los teléfonos modernos pueden grabar audio. La próxima vez que vengan a presionarlo, lo deja grabando en su bolsillo. Si dicen algo incriminatorio, tenemos pruebas. ¿Es legal hacer eso? En México sí. Una de las partes puede grabar una conversación sin informar a la otra. Es admisible en corte. Cerré los ojos. Realmente había llegado a esto. Grabar conversaciones con mi propia hija como si fuera una criminal, pero entonces recordé sus palabras. Ya viviste tu vida. Recordé la risa de Rodrigo. Estamos esperando que se muera. Abrí los ojos. Lo haré. Bien, ahora hablemos de los detalles del fideicomiso. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada aspecto. El abogado explicó todo con paciencia. Respondió cada pregunta. Me aseguró que mantenía el control total. Una cosa más, dijo cuando estábamos terminando. Las fundaciones que mencionó. Las de huérfanos. ¿Sigue queriendo dejarles parte de su herencia? Sí. $100,000 era el deseo de María. Perfecto. Lo incluiremos en el testamento. Pero con una cláusula especial, si Andrea intenta impugnar el testamento, la cantidad que iba a recibir ella se reduce y se aumenta la de las fundaciones. ¿Se puede hacer eso? Se llama cláusula de no impugnación. Es perfectamente legal y es una motivación muy fuerte para que acepte los términos sin pelear. Asentí lentamente. Usted piensa en todo.
Para eso me pagan, don Fernando. Mi trabajo es protegerlo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más liviano. Más fuerte. Había un plan. Un plan sólido. Profesional. Legal. Durante el camino a casa mi teléfono sonó. Era Andrea. Dudé antes de contestar, pero recordé el consejo del abogado. Necesitaba evidencia. Hola, hija. Papá, ¿ya reconsideraste? Sigo pensando. No hay mucho que pensar, papá. Es simple. O firmas voluntariamente o lo hacemos por la vía legal. Andrea, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Hacer qué? Proteger mis intereses. Asegurar mi futuro. Sí, papá. Lo quiero y lo voy a conseguir, aunque eso signifique destruir nuestra relación. Hubo un silencio. Por un momento pensé que tal vez había tocado algo en ella. Algún resto de la hija que amaba. Ya no tenemos relación, papá. Tenemos una transacción pendiente. Tú tienes algo que yo necesito. Es así de simple. Las palabras me golpearon como un puño. Entiendo. Entonces vas a firmar. Te daré mi respuesta el viernes. El viernes es el último día. Después de eso, el licenciado Méndez inicia el proceso. ¿Lo sé? Papá, no seas necio. Esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides. Nos vemos el viernes, Andrea. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba. No de miedo. De rabia. De tristeza. De todo junto. Pero también de algo más. De determinación. El viernes. En 2 días, todo cambiaría. Esa noche seguí los consejos del abogado. Fui al banco. Hablé con el gerente. Un hombre que me conocía desde hacía 20 años. Don Fernando, ¿estás seguro de esto? Me preguntó cuando le expliqué lo que necesitaba. Completamente seguro. Es solo que remover a su hija como beneficiaria. Es un paso grande. Es un paso necesario. El gerente suspiró. De acuerdo. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Firmé los documentos. Andrea ya no era beneficiaria de mis cuentas. Había nombrado a un albacea independiente, un contador que el abogado recomendó, alguien sin conexión emocional, alguien que seguiría mis instrucciones al pie de la letra. Cuando salí del banco sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. El jueves pasó en preparativos. El licenciado Torres vino a mi casa con un notario. Firmamos el fideicomiso. Firmamos el Nuevo Testamento. Firmamos las cláusulas de protección. Don Fernando, me dijo el notario, un hombre mayor de aspecto serio, estos documentos son sólidos. Nadie puede tocar su patrimonio sin su consentimiento, ni siquiera con una orden judicial. ¿Estás seguro? Completamente. He sido notario durante 40 años. Estos son los documentos más blindados que he visto. El licenciado Torres me entregó una carpeta. Aquí están todas las copias. Mañana cuando venga su hija le muestra esto y le explica la nueva situación. Si ella o Rodrigo intentan amenazarlo de nuevo, llámeme inmediatamente. Estaré disponible. Gracias por todo. Don Fernando, una cosa más. Sea fuerte mañana. Van a tratar de manipularlo emocionalmente. Van a mencionar a su esposa. Van a hacerlo sentir culpable. No ceda. No lo haré. Esa noche sí dormí. Por primera vez en una semana dormí profundamente. Soñé con María. Estaba sonriendo. Lo hiciste bien, Fernando. Estoy orgullosa de ti. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, de paz. El viernes llegó. A las 2 de la tarde, como había anticipado, escuché el BMW de Rodrigo estacionarse frente a mi casa. Respiré profundo, revisé mi teléfono. La aplicación de grabación estaba lista. Solo necesitaba presionar un botón. Tocaron el timbre. Abrí la puerta. Andrea, Rodrigo y el licenciado Méndez estaban ahí. Los tres con expresiones serias. Papá, dijo Andrea, es el último día. ¿Cuál es tu decisión? Los hice pasar. Todos se sentaron en la sala. Yo permanecí de pie. Presioné el botón de grabación en mi teléfono. Lo dejé en mi bolsillo. Tengo algo que mostrarles, dije calmadamente. Tomé la carpeta que el abogado había preparado. La puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo con desconfianza. Mi respuesta. Andrea abrió la carpeta.
Comenzó a leer. Su rostro pasó de la curiosidad a la confusión y luego al horror. ¿Qué es esto? Un fideicomiso. Así es. Todo mi patrimonio está ahora en un fideicomiso irrevocable. Yo soy el único beneficiario de por vida. El licenciado Méndez tomó los documentos. Los revisó rápidamente. Su expresión cambió. Esto está legalmente blindado. Efectivamente, respondí. Ya no pueden tocar mi dinero. Ni ahora ni cuando muera. El fideicomiso tiene sus propias reglas de distribución. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Esto es un fraude. No puede hacer esto. Ya lo hice. Y es completamente legal. Firmado por notario. Registrado ante las autoridades correspondientes. Le lavaron el cerebro. Algún abogado lo engañó. Nadie me engañó. Tomé la decisión con plena capacidad mental. De hecho, me hice una evaluación psicológica completa. Está en la carpeta. Pasé con calificaciones perfectas. Andrea me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Nos traicionaste. No, hija, ustedes me traicionaron primero. Yo solo me protegí. ¿Tu qué dinero era nuestro? No, ese dinero es mío. Yo lo gané. Yo decidí qué hacer con él. Y decidí que ustedes no lo merecen. Rodrigo dio un paso hacia mí amenazante. Esto no termina aquí, viejo. Vamos a impugnar todo. Vamos a demostrar que lo manipularon. Inténtenlo. Pero les advierto, el testamento tiene una cláusula especial. Si impugnan, pierden todo. Absolutamente todo. El licenciado Méndez cerró la carpeta. Señor Gutiérrez tiene razón. Estos documentos son impecables. No hay nada que hacer. Usted se supone que nos ayude, gritó Andrea. Yo puedo ayudarlos con procedimientos legales, pero esto no tiene procedimiento. Su padre actuó dentro de sus derechos. No hay caso. Andrea se dejó caer en el sofá. Lloraba ahora. Lágrimas reales. Papá, ¿cómo pudiste? Soy tu hija, tu única hija. Y tú eras mi tesoro, mi razón de vivir, hasta que decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad. No es así. Sí lo es. Escuché su conversación, Andrea. Ese domingo. Los escuché planear cómo declararme incompetente, cómo meterme a un asilo, cómo repartirse mi dinero. El silencio fue absoluto. Y lo tengo grabado. Mentí. No lo tenía entonces, pero lo tendría ahora. Rodrigo palideció. Está mintiendo. Quieren arriesgarse, porque si siguen con esto no solo perderán la herencia, enfrentarán cargos criminales. Coacción. Amenazas. Intento de fraude. El licenciado Méndez se levantó. Yo me retiro de este caso. Esto está fuera de mi alcance. Buena suerte. Salió sin mirar atrás. Andrea y Rodrigo se quedaron sentados, derrotados. Quiero que salgan de mi casa, dije firmemente. Y no vuelvan. Nunca. Papá. No soy tu papá. No para ti. No después de esto. Ahora solo soy el obstáculo que no pudieron remover. Andrea se levantó. Su rostro era una máscara de odio. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar solo. Sin familia, sin nadie. Prefiero estar solo que estar rodeado de víboras. Rodrigo tomó a Andrea del brazo. Vámonos, este viejo no vale la pena. Los vi salir, por última vez. Cuando la puerta se cerró, detuve la grabación. Lo había conseguido. Los había detenido. Había ganado. Pero mientras me sentaba en mi sala vacía, me di cuenta de algo. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hija. Y esa victoria sabía amarga. Han pasado 8 meses desde aquel viernes. 8 meses desde que Andrea salió de mi casa por última vez. 8 meses desde que elegí mi dignidad sobre mi familia. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón me recordaba a ella. La niña que fue, la mujer en que se convirtió. La extraña que finalmente mostró su verdadero rostro. Intentó contactarme 2 semanas después. Un mensaje de texto. Papá, podemos hablar. Tal vez fui muy dura, tal vez podemos arreglar esto. No respondí. Una semana más tarde otra vez. Papá, Rodrigo y yo estamos teniendo problemas. Necesito hablar contigo.
Tampoco respondí. Luego dejaron de llegar los mensajes. Y me di cuenta de algo: el silencio, aunque duele, también sana. El licenciado Torres me visitó un mes después de todo. Traía noticias. Don Fernando pensé que debía saber. Su hija y su yerno presentaron una demanda. Intentan impugnar el fideicomiso. Mi corazón se hundió. Pueden hacerlo. Ya lo hicieron. Pero no se preocupe. El juez revisó los documentos. Los desestimó en la primera audiencia. Dijo que todo estaba perfectamente legal. Incluso regañó al abogado de ellos por presentar un caso sin fundamento. Y ahora tienen dos opciones: aceptar la situación o seguir gastando dinero en abogados que no les darán resultados. Algo me dice que elegirán la primera. Tenía razón, no volví a saber de procedimientos legales, pero sí supe otras cosas. Por vecinos, por conocidos, por la red invisible de chismes de un barrio pequeño. Andrea y Rodrigo se separaron. El BMW fue embargado. Tuvieron que vender la casa. Ella se mudó a un departamento pequeño. Él desapareció, según dicen, a otro estado. Huyendo de deudas, parte de mí sintió satisfacción. La justicia, aunque lenta, llegó. Pero otra parte, la parte que todavía era padre, sintió dolor. Porque al final, ella era mi hija. Y duele ver a tu hija caer incluso cuando ella misma cavó su propio hoyo. Aprendí algo importante en estos meses: perdonar no significa reconciliar. Perdoné a Andrea. No por ella. Por mí. Porque cargar el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y yo ya había sufrido suficiente. La perdoné por ser ambiciosa, por ser manipuladora, por elegir el dinero sobre el amor. Pero eso no significa que la quiera de vuelta en mi vida. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Mi vida cambió de formas que no esperaba. El dinero del fideicomiso, esos $300,000 que Andrea tanto codiciaba, finalmente los estoy usando. Pero no en mí, en otros. Contacté a las 2 fundaciones que apoyan huérfanos, las mismas que María quería que ayudara. Les hice una donación. No todo, pero una parte significativa. $50,000 a cada una. Señor Gutiérrez, me dijo la directora de una de ellas con lágrimas en los ojos, esto va a cambiar la vida de 50 niños. 50 niños que ahora tendrán uniformes útiles, escolares, comida caliente. Y entonces entendí algo que Andrea nunca entendió. El dinero solo tiene valor cuando lo usas para algo que importa. También hice algo más. Contraté a un abogado diferente, no para pelear, para construir. Creé una fundación a nombre de María. La Fundación María Gutiérrez para Madres Solteras. Ayuda a mujeres que están criando hijos solas. Les da becas, capacitación, apoyo. Porque si María me enseñó algo, es que las madres luchadoras merecen ayuda, merecen ser vistas, merecen saber que no están solas. Invertí $100,000 en esa fundación. Va a sobrevivirme. Va a ayudar a familias mucho después de que yo ya no esté. Esa es mi herencia. No dinero en una cuenta, sino vidas cambiadas. Y Andrea, ella podría haber sido parte de esto. Podría haber trabajado conmigo en la fundación. Podría haber honrado la memoria de su madre de una forma hermosa, pero eligió otro camino. Y ahora vive con las consecuencias. Mi salud mejoró irónicamente. El estrés de los últimos meses desapareció. Mi presión bajó. Mi corazón late más tranquilo. El médico dice que estoy mejor que hace un año. Lo que sea que esté haciendo don Fernando, siga haciéndolo, me dijo en mi último chequeo. ¿Qué estoy haciendo? Viviendo en paz, sin dramas, sin manipulaciones, sin hijos que solo me llaman cuando quieren algo. Hice nuevos amigos en la fundación, en el club de carpintería para adultos mayores que empecé a frecuentar, en la iglesia donde ahora voy los domingos. Resulta que la vida sigue, incluso a los 69 años. Incluso después de perder a tu hija. Incluso después de que todo lo que creías que era tu familia resultó ser una mentira. Ricardo, mi viejo amigo, me visita cada semana. Tomamos café, jugamos dominó, hablamos de todo y de nada. Fernando, me dijo hace unas semanas, te ves diferente, más liviano.
Me siento diferente. Me siento libre. ¿No extrañas a Andrea? La pregunta me golpeó. Extraño a la Andrea que creí que era. No extraño a la mujer que resultó ser. Él asintió. Es una distinción importante. Lo es. Porque lloré por la niña que perdí. Por la hija que nunca volveré a tener. Pero no lloro por la mujer que me traicionó. Esa mujer no merece mis lágrimas. El testamento final quedó así. El dinero restante después de las donaciones se dividirá entre 3 partes cuando yo muera. 1/3 para la Fundación María, 1/3 para las 2 fundaciones de huérfanos y 1/3 para Andrea. Sí, todavía le dejé algo. No porque se lo merezca, sino porque yo merecía ser mejor que ella. Merecía ser el padre que da incluso cuando no hay reciprocidad, pero con condiciones muy claras. No puede tocar ese dinero por 10 años. Tiene que demostrar que cambió, que maduró, que entendió el valor del sacrificio. Y si lo hace, si realmente cambia, entonces ese dinero será suyo. No como premio, sino como última lección. El dinero solo tiene sentido cuando eres digno de él. ¿Cambiará? No lo sé. Probablemente no. Pero le di la oportunidad. Eso es más de lo que ella me dio a mí. Mi casa ahora es diferente, más acogedora. Contraté a una señora que viene 3 veces por semana. Cocina. Limpia. Hace compañía. Se llama Lupita. Tiene 60 años y una sonrisa que ilumina las habitaciones. Don Fernando me dice cada vez que llega, ¿qué vamos a cocinar hoy? Y cocinamos juntos. Ella me enseña recetas. Yo le cuento historias de mis años en el taller. Nos reímos. Compartimos. Es lo que debió ser mi relación con Andrea. Fácil, natural. Sin exigencias. Sin manipulaciones. Los domingos abro mi casa para reuniones de la fundación. Vienen las madres solteras que ayudamos. Traen a sus hijos. Llenamos la sala que antes estaba silenciosa con risas, con vida, con esperanza. Ver a esos niños correr por el jardín donde Andrea jugaba de pequeña me duele. Pero también me sana. Porque entiendo que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. A veces es la gente que decides amar y que te ama de vuelta sin condiciones. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, el Fernando de hace un año que estaba preparando mole para una hija que ya lo había traicionado, le diría esto: sé fuerte, lo que viene será duro, te romperá el corazón, te hará cuestionar todo, pero sobrevivirás. Y del otro lado encontrarás algo que no esperabas: paz, porque eso es lo que tengo ahora. Paz, no felicidad perfecta, no ausencia de dolor, pero paz, la paz de saber que hice lo correcto, que me defendí, que no permití que me convirtieran en víctima. María estaría orgullosa. Lo siento cuando riego sus rosas cada mañana, cuando leo su carta por 100ª vez, cuando tomo decisiones sabiendo que ella me está viendo. Lo hice, mi amor, le susurro a su fotografía cada noche. Protegí lo que construimos. Honré tu memoria. Fui fuerte. Y en el silencio de mi habitación juro que puedo sentir su respuesta. Lo sé, Fernando. Siempre supe que podías. Esta es mi historia. La historia de un hombre que perdió a su hija pero encontró su dignidad. Que perdió una familia falsa pero ganó una familia verdadera. Que perdió la ilusión pero ganó la verdad. ¿Valió la pena? Cada día me hago esa pregunta. Y cada día la respuesta es la misma: sí. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra integridad, nuestro respeto propio, nuestra capacidad de mirarnos al espejo y saber que hicimos lo correcto. Y yo puedo mirarme al espejo. Puedo dormir en paz. Puedo vivir sin arrepentimientos. Eso es más de lo que Andrea podrá decir. Si estás escuchando mi historia y te identificas, si tienes hijos que te presionan, que te manipulan, que solo ven tu dinero y no tu corazón, déjame darte un consejo. Protégete, no por egoísmo, por supervivencia. Busca un buen abogado, uno que entienda derecho familiar, uno que pueda crear documentos que te protejan. Haz un testamento claro, con condiciones si es necesario, con un albacea independiente que no tenga conflictos de interés. Crea un fideicomiso,
si puedes. Es la mejor protección que existe. Y sobre todo recuerda esto, el amor no se mide en herencias, se mide en respeto, en presencia, en acciones diarias. Si tus hijos solo te valoran por lo que les vas a dejar cuando mueras, entonces no te valoran a ti, valoran tu dinero. Y hay una diferencia enorme. La dignidad no tiene edad. La dignidad no se negocia. La dignidad es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Yo soy Fernando Gutiérrez. Tengo 69 años. Vivo en Guadalajara, México. Y esta es la lección más importante que aprendí a veces: perder a alguien no es perder. Es liberarse. Si mi historia te tocó el corazón, espero que te dé fuerza. Espero que te dé claridad. Espero que te ayude a tomar las decisiones que necesitas tomar. Porque todos merecemos vivir nuestros últimos años en paz. No en guerra con nuestros propios hijos. Todos merecemos ser amados por quienes somos, no por lo que tenemos. Y todos merecemos proteger lo que trabajamos toda una vida para construir. Desde mi casa en Guadalajara, donde las rosas de María florecen cada primavera, donde el taller todavía huele a madera fresca, donde cada domingo se llena de risas de niños que no son míos, pero que amo como si lo fueran. Te envío este mensaje. Sé fuerte. Sé sabio. Sé digno. Porque la vida es demasiado corta para pasarla siendo víctima de quienes se supone que deberían amarte. Y si ellos no pueden amarte sin condiciones, entonces tú puedes amarte a ti mismo lo suficiente para alejarte. Esa es mi verdad. Esa es mi paz. Esa es mi victoria. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 69 años. Soy carpintero viudo, padre de una hija que perdí, pero fundador de una familia que elegí. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar su fuerza, entonces todo lo que pasé valió la pena. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi triunfo. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Que encuentres tu paz. Que protejas tu dignidad. Y que nunca jamás permitas que nadie te haga sentir que tu vida vale menos que su codicia. Un abrazo fuerte desde Guadalajara. Fernando Gutiérrez, 69 años. Guadalajara, México.